Hay elecciones también este domingo, regionales y municipales en Colombia. Y la pregunta se la hago a José Manuel Restrepo. Están en juego esencialmente las principales alcaldías. Simplemente por dar un dato, la de Bogotá, que es la capital de Colombia, una ciudad donde viven 8 millones de los 45 millones de habitantes que tiene ese país. El más opcionado, según las encuestas últimas, es un candidato llamado Enrique Peñalosa, seguido por Rafael Pardo, un candidato del Partido Liberal, y por Clara López. Pero independientemente de eso, y usted ha escrito bastante sobre el tema, la actualidad política colombiana pasa por el proceso de paz, por el diálogo que desde hace más de 1000 días llevan a cabo en La Habana el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero de las FARC. Recientemente hubo un anuncio por parte del propio Santos y del jefe de las FARC, alias Timochenko, como se le conoce, en lo que tiene que ver con un acuerdo según la forma en la que van a comparecer ante la justicia los miembros no solamente de esa guerrilla, sino de otros grupos armados y al margen de la ley. Y se pusieron una fecha, el gobierno y las FARC, en el sentido de que en la tercera semana de marzo se vencerá, ese será el plazo último para firmar un acuerdo definitivo de terminación del conflicto. Pero los colombianos se preguntan todo el tiempo, bueno, ¿qué beneficios tendrá para la economía la paz? Porque fíjese qué curioso, el momento en el que ha habido más inversión extranjera en Colombia fue durante el gobierno de Álvaro Uribe, que lo que hacía era combatir a la guerrilla ferozmente. Lo de la paz va a traer un gran beneficio económico para Colombia, que además parece lógico pensarlo así, ¿o no? Tal vez lo primero es agradecer muy especialmente a Brookings, Juan Carlos, también por la invitación. Me complace mucho estar en este evento y sobre todo saber que este evento es en español y que es el primero que se hace en esta institución totalmente en español. Yo como vengo de la academia me puedo permitir algunos lujos, y uno de esos lujos que voy a decir es contarles una historia de cuando hace 15 años me encontré con un grupo de estudiantes en mi cátedra de macroeconomía y les pregunté, ¿qué van a hacer ustedes en el futuro? El 85% de esos jóvenes se querían ir del país, y no precisamente a hacer un máster o un doctorado, se querían ir del país porque no veían en el país viabilidad, no veían la posibilidad de un país que tuviera algún grado de futuro. Hoy repetí nuevamente la pregunta a un grupo de estudiantes similar, y la mayoría de ellos creen en el país, creen que hay una esperanza. Y yo creo que lo que el gobierno colombiano firmó el 23 de septiembre de cara al 23 de marzo del próximo año es justamente el conteo regresivo hacia la construcción de esperanza en una sociedad y en un país que ha sufrido mucho. Aquí no se nos puede olvidar algo, una realidad absolutamente cierta. Es una nación que ha estado más de 50 años de su historia. Mi generación nunca ha vivido en una situación de paz. Hemos convivido con el terrorismo, hemos convivido con la violencia, de forma tal que la posibilidad de lo que se va a construir hacia adelante es de enorme importancia para el país. Es estructuralmente esencial lo que se va a firmar ese día 23 de marzo. No solamente el 23 de marzo, sino meses después viene supuestamente la dejación de armas. Y esa es una situación también muy importante para esta y las futuras generaciones de Colombia. Naturalmente Colombia está inmersa en esta turbulencia económica mundial. Y ustedes oyeron anteriormente que efectivamente es un modelo, un ejemplo de los países de América Latina que han seguido adecuadamente las políticas macroeconómicas. Yo creo sinceramente que frente a estos fenómenos de turbulencia pasa lo que dicen algunos, que es como cuando uno está en el mar y la marea baja llega, y en ese momento se sabe quién tiene puesto el vestido de baño. Para los que no entienden de la misma manera, swimming suit. Todos perfectamente saben quién tiene puesto el vestido de baño y quiénes no lo tienen puesto. Yo creo que Colombia lo tiene puesto. Y lo ha tenido puesto y es demostrable a través de varias realidades. Lo ha tenido puesto a través de un esfuerzo de política social muy importante. Y es que cuando yo reviso los últimos 15 años de historia del país, la tasa de desempleo se ha reducido significativamente, más de un 40%. La pobreza absoluta y relativa se ha reducido casi que en un 50%. La informalidad se ha reducido también dramáticamente, quiere decir que hay empleo de mejor calidad. La construcción de clase media se ha más que duplicado en la nación. Significa que aquí hay una plataforma social importante en construcción de capital humano que es necesario para lo que viene a continuación. Se ha reflejado también en un mejoramiento en la inversión extranjera directa en el país. Hemos sido en los últimos años históricamente casi que récord mundial
en el aumento de la inversión extranjera al país, en la llegada también de inversión de portafolio al país. Significa que hay o ha habido una apuesta importante también en reglas macroeconómicas para que la nación tenga la posibilidad de aguantar seguramente la crisis de lo que estamos viviendo en este momento. Pero naturalmente en lo que viene a continuación tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo vamos a estar preparados para los próximos años? La apuesta de la paz para muchos estudios que se han hecho en el país se señala que el impacto en crecimiento del país podría oscilar entre 0.4 y 2.5 porcentuales adicionales. Yo he revisado más de 20 estudios distintos en donde hay cálculos que oscilan entre lo uno y lo otro. Pero tenemos que ser absolutamente conscientes de varias realidades. La primera realidad es que el impacto no será necesariamente inmediato. Y esa es una realidad que tenemos que considerar. La segunda situación, que será disímil en las distintas regiones del país. Naturalmente se verán beneficiadas mucho más las regiones que han estado históricamente en el conflicto que otras regiones del país. La tercera situación, y es que ha habido de todas maneras ya un impacto, o sea que los mercados en cierta medida ya han descontado casi que el fenómeno de los acuerdos de paz y por lo tanto ha habido ya un impacto económico en nuestra nación. No de otra manera uno podría explicar estas cifras que acabo de señalar en inversión extranjera directa, en aumento incluso en la proporción de inversión en el país. Y finalmente también que hay un impacto en términos de costos, o sea, la paz no viene gratuitamente, no es simplemente que se firme un acuerdo de paz e inmediatamente la nación sea una nación distinta. Hay necesidad de considerar unos costos en reintegración o reinserción, no solamente de aquellos que estuvieron combatiendo, sino también de aquellas personas que vivieron las zonas de conflicto en el país, todo el desplazamiento forzado. Es necesario también considerar unos costos para las víctimas. Eso también tiene un impacto económico importante. Es urgentemente necesario, con acuerdos o sin acuerdos, que una nación como la nuestra realice un proceso de reconstrucción rural. Las zonas rurales del país son zonas significativamente grandes y también necesarias e importantes para una apuesta de futuro en materia de agroindustria. Y es necesario trabajar con provisión de bienes públicos en esas zonas. Y finalmente tenemos que seguir haciendo una apuesta en el tema de infraestructura, en el tema pensional. Yo creo que cuando uno estima todo lo anterior, se ha estimado también en el país, y ahí de nuevo hay 15, 16 estudios sobre el tema, que esto podría oscilar del orden del 1 al 1.5% del PIB anualmente. O sea, eso nos costaría unos recursos a nivel nacional. Al final de cuentas, de lo que se trata es de capitalizar lo que pueda venir por este proceso de paz, pero en simultánea preparar una nación para algo también distinto, una nación que necesita, como el resto de América Latina, un nuevo modelo de crecimiento, que no puede estar exclusivamente atado ni al tema de los commodities o bienes básicos, ni al tema tampoco del gasto público. En segundo lugar, hay que hacer también un trabajo en la agenda de instituciones, y eso significa disminuir estos extraordinarios niveles de corrupción que existen en este país y en otros países de América Latina. Ahí hay una agenda pendiente. Tenemos que continuar haciendo también una agenda en lo social, en contribuir a disminuir los niveles de inequidad. Y esa agenda social, que es una agenda compartida con el resto de América Latina, en mi opinión, es el único camino para lograr, naturalmente, que la paz, en el caso colombiano, sea estable, pero también para garantizar que no volvamos a esa vieja mediocridad de crecimiento en América Latina, que puede ser agravada porque con una clase media más alta, más grande, más deliberante, ya no va a ser posible, digamos que, como decimos nosotros en el país, hacer conejo respecto a esos privilegios y necesidades sociales que se han venido satisfaciendo a lo largo de la historia. Creo que de no hacerlo, el problema sería retroceder mucho más en los países de América Latina y volver a esos viejos o recientes populismos que todavía imperan en algunos países de la región. Entonces me parece que la apuesta de la paz es una apuesta que en simultánea con una apuesta competitiva nueva, con una apuesta social nueva en Colombia y en el resto de América Latina nos va a permitir salir adelante y enfrentar la turbulencia.